Aleluya, gloria a Dios. No cabe duda que el Espíritu de Dios está en este lugar. Es el lugar que Dios ha designado para que adoremos, para que le demos al Señor toda la honra y toda la gloria. Indiscutiblemente que durante nuestra vida diaria, en cada momento, debemos de estarle dando honra y gloria al que nos presta la vida, al que nos ha sostenido, al que nos permite respirar en este momento. A Él sea dada toda honra y toda gloria, nuestros muy amados hermanos. Así que gracias a Dios por su presencia, iglesia local, en este día, domingo 5 de mayo del año 2024. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de meditar en su palabra en este día. Muchos lamentablemente ya no pudieron ni tuvieron esa oportunidad. Pero usted y yo, hermano, sí la tenemos todavía, hasta este momento. Así que invirtamos el tiempo en meditar en su palabra. Póngase cómodo, tenga su Biblia a la mano. Un segundito. Muy bien, hermanos, listos, póngase de pie y tengamos una palabra de oración para dar inicio con la meditación de su palabra. Señor, nuestro buen Dios y Padre Celestial, te estamos dando muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Gracias porque este momento será invertido en meditar en tu palabra, en, Señor, recibir el consejo, el mensaje que tú plasmaste en esa palabra donde hay 66 libros que nos dan vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Honramos y te damos a ti toda honra y toda gloria. Y adoramos tu nombre, Señor, no solamente en este momento, sino siempre, mientras exista ese aliento de vida que tú un día pusiste sobre nuestra nariz y sobre la nariz de Adán, dándole vida. Y hoy nos das tú, además de esa vida física, nos ofreces vida en abundancia. Gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, hermano, abra su Biblia, sin más preámbulo. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Y ubíquese en el primer libro del Pentateuco, en su capítulo 12, y demos lectura a los versículos 10 al 13. El 10, el 11, el 12 y el 13. Los que se puedan poner de pie, los que no puedan, sentaditos. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Iglesia, ¿ya estamos listos? Génesis capítulo 12, gracias hermano. Versículos 10 al 13. Con puntos y comas demos lectura a su palabra para que la intención de la palabra sea exactamente la que Dios quiere tener. Bien, dice la escritura, le aclaro que yo tengo una versión diferente, así que no se espante si va a sonar un poquito diferente en algunas palabras, mi versión con su versión. Yo tengo la versión 1865 y usted debe de tener la versión Reina Valera 60. ¿Bien? Bien, vamos a dar lectura a la palabra. Dice la escritura, y hubo hambre
en la tierra. ¿Sí estamos? Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grave el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando llegó para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora yo conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y matarme han, y a ti darán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Amén. Tome su lugar. ¿Qué le parece estos 4 versículos que hemos leído? Se va a dar usted cuenta el día de hoy a través de esta meditación de algo que estoy seguro que la mayoría no se había percatado, como en el caso de otros personajes bíblicos. Esta porción bíblica nos habla de un asunto muy importante. Escúchelo. Ese asunto tan importante que debemos de tener aquí en la mente y en nuestro corazón es abandonando la fe. Percatarnos, detectar el momento de cuando consciente o inconscientemente estamos abandonando nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios. ¿Nuestra fe en quién? En el Hijo de Dios. ¿Nuestra fe en quién? En su palabra, en sus promesas. Vemos aquí, y el domingo pasado hablábamos de las pequeñas grietas que se forman en la vida del cristiano, en la vida de los matrimonios, en la vida de algunos grupos y en la vida de algunas iglesias. ¿Alguien está ahí en la puerta? Por favorcito, ábranle. Nos daremos cuenta de que esto sucede y nos puede suceder a todos. De que esto está vigente, de que esto es una realidad. Que en cuántas ocasiones se abandona la fe. Y vemos aquí que en el caso de Abraham no fue la excepción. Escúchelo bien y ubíquelo bien. Abraham, que dice el capítulo 11 del libro de los Hebreos, nos habla de los líderes, de los personajes de la fe, los héroes de la fe. Y entre ellos, obvio, entra Abraham y entran muchos otros. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede eso en un personajazo? Abraham. Cuando el Señor le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oiga, qué privilegio. ¿Qué privilegio recibió Abraham? Pero tenemos que seguir escudriñando. Tenemos que seguir rascándole para ver otros detalles muy importantes que tenemos que tenerlos muy presentes en nuestra vida cristiana.
abandonar nuestra fe no debe presentarse jamás en nuestra vida como cristianos. Y estaremos viendo un tema muy importante también, un tema muy impactante, aparte de importante, impactante, sobre cuando los santos pecan. ¿Oyó usted bien? Cuando los santos pecan. ¿Y quién cree que son los santos? ¿Solamente los personajes bíblicos que la Escritura nos establece? No. ¿Qué dice Pedro? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. El punto número 2, nación santa. Entonces, Señor, ¿yo soy santo? Sí. Recibiste la salvación, recibiste a Cristo, eres santo. Pero cuidado, porque lamentablemente los santos también pueden pecar. Y muchos están pecando sin darse cuenta o inconscientemente. Pero recuerden que el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón y nos escudriña y nos dice y nos ve y nos califica. Ese es el Señor y es sobre lo que vamos a meditar el día de hoy. Por eso yo le ruego que no nos distraigamos, que pongamos mucha atención, porque es un punto que no solamente en forma personal me pareció muy importante, sino muy necesario que como iglesia lo conozcan. Cuando se nos habla de Abraham, y también cuando se nos habla de David, recuerde, configurado conforme al corazón de Dios, ese gran rey David. Sin embargo, ese santo pecó. Y pecó por partida doble. Como adúltero y como asesino. Y era un santo. Un personaje dirigido por Dios, seleccionado por Dios, nombrado por Dios. Uno de los reyes más sobresalientes en la vida de la dinastía hebrea. Sin embargo, cayó. Sin embargo, se olvidó de la palabra, de las promesas, de las indicaciones divinas y pecó. Entonces, cuando se nos habla de Abraham, se nos describe a un hombre dotado de una fidelidad que parecía inquebrantable, que parecía que nadie la iba a fastidiar, que parecía que estaba bien cimentado, que era un hombre de hierro, inamovible de la fe que tenía en Dios. Ese era Abraham. Así se nos describió, así se nos presentó. Cuando recibe la orden divina, sal de tu tierra y sal de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Obedientemente salió con toda su parentela, con toda su familia. Se desprendió de sus parientes. Se desprendió de esa vida idólatra que tenían sus parientes y salió de Ur de los caldeos. ¡Qué obediencia tan grande tuvo Abraham! Al igual que tú y yo, Abraham experimentó fracasos en su vida de fe.
es posible pasar de ser, en un abrir y cerrar de ojos, de un héroe de esa fe, considerado como uno de los más grandes, pero luego verle sucumbir ante una situación inesperada. Vea usted el poder que tiene Satanás. Vea usted la astucia que tiene Satanás. Vea usted con qué facilidad abre puertas en gentes muy consagradas. Que dice la Escritura que los tiempos el Señor los está cortando, porque el enemigo está engañando a los más consagrados, a los más dedicados, a los que tienen más fuerte su confianza en el Señor. El enemigo ya los está penetrando, ya los está tomando y ya está trabajando con ellos. Y hay muchos que han abandonado la fe en el Señor. Eso es lamentable lo que estamos viviendo dentro de muchas iglesias y es la realidad que se está viviendo porque el fin se acerca. El arrebatamiento de la iglesia está a la puerta de la esquina. Fue cierto para Abraham y también lo ha sido para nosotros la osadía de su confianza en el Señor hasta en punto de no negarle a su hijo Isaac cuando le dio la orden que sacrificara a su hijo. Decimos, Señor, yo no hubiera querido estar en los zapatos de Abraham cuando Abraham recibió esa orden y ese mandato. Pero ¿qué tamaño de fe tenía Abraham? Que aceptó perfectamente bien esa indicación y lo iba a hacer confiando plenamente en las promesas de Dios. Sin embargo, en el mismo capítulo donde Abraham sale de su tierra y de su parentela, respondiendo al llamado divino, pronto lo vemos sucumbir, pronto le vemos una fisura, pronto le vemos una grieta en su vestidura espiritual. Una grieta que se fue haciendo grande conforme Abraham caminaba. Porque cuando enfrentó una prueba de su fe y al pensar en un peligro inminente para salvar su vida, se olvidó de quién era e incurrió en una grave falta, haciendo lo que no debería de haber hecho, haciendo tambalear por un momento la promesa divina y no conforme con eso exponerse ante el escarnio de los hombres paganos. Eso es lo terrible. Eso es lo que debemos cuidar como cristianos. No cometer errores. Ni públicamente, ni personalmente. Porque la gente nada más nos está checando. Y mira, dice que es cristiano. Y mira, va a una iglesia. Y mira, se congrega. Tengamos mucho cuidado que nuestro testimonio sea limpio, porque el Señor nos está diciendo, como le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo lo cambiaría por ninguno tenga en poco su cristianismo y su fe en Dios, sino sean ejemplo de amor, de humildad. De todo eso tenemos que ser ejemplo con un testimonio limpio, porque el Señor nos ha habilitado con esas armas para que podamos caminar, para que podamos navegar
con toda paz, con toda tranquilidad y con toda certidumbre en el camino que el Señor ya nos ha marcado y que por tantos años nos ha mostrado y por tantos años ya lo hemos entendido. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en una iglesia cristocéntrica, con sana doctrina, para que nunca olvidemos de dónde venimos y en quién creemos. Bien, el caso de Abraham. Vamos a enfocarnos un poquito ya sobre él. Ni modo, hermanos, tenemos que analizar a todos estos personajes. No con esto que estamos comentando, no queremos restarle credibilidad a nadie. No, solamente queremos extractar lecciones de sus conductas, lecciones de su caminar, lecciones de su actividad. Y bueno, tenemos la oportunidad de extractar lo mejor de Abraham en este momento. Por supuesto que nos identificamos con el fracaso de Abraham. Tenemos que tener ubicado el fracaso de Abraham. En estos versículos que hemos leído ahorita, ¿dónde detecta usted el fracaso? Exacto. Que Abraham expuso terriblemente a su esposa. La expuso también. Sí, y además no confió en el Señor. ¿Por qué no confió en el Señor? ¿Qué fue lo que lo motivó a salir de Canaán, donde él ya estaba? ¿Qué lo motivó? El hambre. Entonces, ¿no confiaste en Dios? ¿Que iba a suplir tu necesidad donde tú estabas? Si tú tenías tu fe y tu confianza en el Señor. Quiero decirle que más adelante pasó lo mismo con ¿quién? Con Jacob. Con Jacob. ¿Quién fue el padre de las 12 tribus? Jacob. Pasó lo mismo. ¿Qué pasó? El hambre los hizo irse a Egipto. Y en este caso Abraham también. El hambre lo hizo irse a Egipto. ¿Qué es el Egipto espiritual, hermano? El mundo. ¿Vamos a sacar cosas buenas cuando nos vamos al Egipto espiritual? No, para nada. Y aquí tenemos el ejemplo de Jacob y tenemos el ejemplo de Abraham. No sacaron nada bueno cuando se fueron a Egipto. No confiaron en las promesas de Dios, que Dios iba a suplir toda necesidad ahí, estando los dos en la tierra de Canaán. Miren nomás qué comparativo, qué semejanza entre Abraham y Jacob. Fracasamos como seres humanos financieramente, o en algunas ocasiones tenemos un fracaso con alguna relación sentimental. Y hay a veces al ser humano como le pega el fracaso con una relación sentimental. Muchos se han suicidado porque la novia o el novio los dejó. Se experimentan esos fracasos. Pero el peor fracaso de todos es la falta de fe. Más para el que conoce la palabra. ¿Por qué decimos esto, amados hermanos? Porque la Biblia nos está afirmando en el mismo capítulo de la fe, que sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Alguien piensa que sin fe puede agradar a Dios? No, está equivocado.
Sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos estar en la presencia de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Porque la Biblia nos está afirmando en el mismo capítulo que sin ella no podemos agradar. Hebreos 11:6. Aprendamos algunas lecciones sobre los fracasos de Abraham, porque no solamente tuvo uno. Sobre los fracasos de Abraham en cuanto a su fe en la vida de este personaje. Aprendamos cómo los santos también llegan a ser pecadores. Pero que esto no sea un justificante. No, pues no dice la Biblia que los santos también pecan. Y yo no soy la excepción. No, que no lleguemos a ese nivel. Que procuremos mantenernos firmes en el camino que el Señor nos está marcando. Veamos cuáles son aquellos pecados cometidos por los santos cuando atraviesan alguna prueba que se les ha hecho difícil superar. Y recuerde que estamos hablando de nosotros, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y vemos el primer punto, el pecado de la desconfianza. El versículo 10 que hemos leído nos dice que hubo una tremenda y terrible hambre en la tierra de Canaán, porque Abraham ya estaba ahí después que salió de Ur de los Caldeos, llegó hasta allá, se fue a Egipto, porque alguien le dijo, le informó que en Egipto siempre había abundancia de alimento. Y en los tiempos de Jacob y de ellos, pues sucedió exactamente lo mismo. Tiempo después, Jacob haría lo mismo que hizo Abraham. Pero esto de inmediato nos hace hablar mal de Abraham. Nos hace ver sus detalles. Nos permite ver que le estamos pisando a Abraham algunos callos con todo esto que él hizo. Sin embargo, eso no le quita el calificativo de padre de la fe, de ninguna manera, porque fue un ser humano que estuvo sujeto a pasiones. No fue la excepción, pero finalmente Dios lo restauró y finalmente Dios cumplió su promesa en él. En ese tiempo de prueba, su fe le falló. Hablamos muy bien de Abraham anteriormente, de tantas cosas positivas que hizo, de la obediencia, del nivel de obediencia que tuvo para con Dios. Pero llegó el momento en que vemos su debilidad, vemos su desconfianza en las promesas divinas. Imagínense si en Abraham sucedió eso, que estaba bien metido con Dios. ¿Qué va a suceder con alguien que esporádicamente se acerca a escuchar la palabra, que esporádicamente se congrega? ¿Qué vamos a esperar de él? ¿Le vamos a exigir una fe firme? ¿Una fe como la de Abraham? Pues no, ¿de dónde? Si no se alimenta para poder generar esa fe. La fe es un don de Dios que nos ha otorgado, porque nosotros no generamos fe. La recibimos de Dios, es un don, y nosotros la alimentamos, nosotros la gigantamos. Y más nos vale que la alimentemos bien nutrida para poder soportar
las tormentas que en la vida vamos a tener. Difícil decir que alguien no va a tener tormentas. Difícil decir que alguien no atraviesa por tormentas. Todo mundo en algún momento tenemos que atravesarlas. Pero estamos hablando de la debilidad, desconfiando de las promesas divinas. Uno habría pensado que cuando Abraham llegó a Canaán, habría encontrado muchos recursos, que había llegado en la opulencia, porque Abraham era rico cuando salió de Ur de los Caldeos. Y pensamos que había llegado rico a Canaán. Pues sí llegó. Con mucho ganado, con mucha familia, con muchas cosas. Pero ¿qué habla la Biblia? Del hambre. Y si yo tengo aquí una gallinita, o tengo algún becerro, o tengo alguna vaca, pues tengo hambre. ¿Qué voy a hacer? Y tengo mucha familia. Y tengo muchos sirvientes. ¿Qué voy a hacer? Pues ven, vaquita. Y a comerte. No hay más. Entonces el ganado se fue acabando y llegó el hambre. Ya, verdaderamente, un hambre muy intensa. Y en esto se cumple la palabra de Dios, que la fe no siempre nos lleva primero a tierras de bendiciones, sino de escasez, y nos hace pasar por algunos desiertos. Porque sin desierto no hay victoria, amado hermano. Grábeselo. No quiere alcanzar la victoria sin antes haber atravesado el desierto. Como en el caso del pueblo de Dios. 40 años sufriendo, navegando por un desierto árido, caluroso, frío por la noche, para poder alcanzar la victoria y llegar a la tierra de Canaán. El vivir por fe en Dios no es una garantía. Pero Dios nos sostiene. Pero no es una garantía de una vida cómoda y una vida tranquila en la opulencia, de ninguna manera. Aquí vemos que el buen Abraham salió por fe de Ur de los Caldeos. Su fe bien cimentada en el Señor. Pero no siempre vivió por fe, sino por la vista, por la decisión desesperada tomada cuando él se encaminaba a Egipto. Se encaminaba al mundo. Salía de la protección divina y se exponía a lo duro, a lo áspero, a lo agresivo del mundo. ¿A dónde acudimos cuando se termina la alegría, se termina el dinero, se terminan las fuerzas? ¿A dónde o a quién acudimos? ¿Por qué fracasamos frente a la primera prueba? Y ya ni el Señor, ni la iglesia, ni el hermano, ni a la hermana me puede consolar. Como que la gente se olvida de Dios, se olvida de las promesas, se olvida de su fe y se da por abandonado. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Aunque Egipto se ve como la salida a mi hambruna, en el caso de Abraham, eso puede ser desconfiar de las promesas divinas, de aquel que me llevó a la tierra prometida, de aquel que nos trajo una salvación, de aquel que nos dio la vida y la vida en abundancia. Miren lo que dice Romanos 14:23 y tengamos mucho cuidado con todo esto.
Romanos 14:23, la catedral de la doctrina cristiana, dice, lo que no proviene de fe es pecado. Dice, mas el que duda, si comiere, es condenado, porque no comió con fe. Y todo lo que no es de fe, ¿qué es, hermanos? Pecado. Así como dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el tal está en pecado. Así de fácil. No tenemos que darle mucha vuelta al asunto. Punto 2, el pecado del egoísmo. Observemos las palabras de los versículos 11 y 12. Abraham estaba bien consciente de la mujer que tenía. Pero ¿cómo es posible que hasta ese momento se había dado cuenta de la belleza de su mujer? ¿Que no la había visto bien? ¿Que era hermosa? Tenía 65 años, Sarai, y era una mujer hermosa. Y no podemos decir que no había cremas en ese tiempo, porque había mucha capacidad en ese terreno, sobre todo en el área egipcia. ¿Cuántas cremas pudieron haber tenido? ¿Cómo embalsamaban a las momias con tantas mezclas que le ponían a los cuerpos? Pero cuando pensó irse a Egipto, se dio cuenta de quién era realmente Sarai. Una mujer muy hermosa a los 65 años. Pero ante esta rápida decisión y consideración, seguimos viendo a Abraham trazar un propio plan, pero fuera de los planes divinos. Trazar un plan humano, un plan terrenal. Abraham andaba caminando, pero descarriado de la fe. Sí, se descarrió, hermano. Se descarriló por un momento. Abandonó su fe. Y empezó a hacer sus propios planes. Está corriendo asustado y ahora, asustado por el hambre, y ahora lleno de miedo y desconfiando del pacto hecho con Dios. Sabía y conocía los lineamientos de la gente egipcia. Él sabía que su mujer era hermosa y que no iba a pasar desapercibida cuando él llegara a Egipto. Y así fue. Así fue cuando llegó a Egipto. Él ya no cumpliría su palabra. Porque Abraham actuó de esta manera tan egoísta, hermanos, porque fue una acción egoísta. Preservar su vida para que no lo mataran. Mentir. Mentir. Ahora, Abraham pensó que iba a mentir, pero que iba a echar una mentira a medias. Y como que dentro de él mismo se justificaba. Y ahorita vamos a ver por qué. Preguntémonos, ¿por qué pensó más en él que en Sarai? ¿Por qué no cuidó a su esposa? ¿Por qué no cuidó la integridad de ellos como matrimonio, como familia? ¿Por qué expuso a su mujer ante una situación extremadamente comprometedora? ¿Por qué le expuso? Por temor y por egoísmo. Dos factores que se conjugaron. El egoísmo es uno de los pecados favoritos de los santos.
Imagínense. Y no estoy hablando de San Judas Tadeo, no estoy hablando de nadie de esos, de San Agustín, ni de la Virgen de Macarena, ni de la Virgen del Refugio, no estoy hablando de ellos, no. Estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando de nosotros, que somos santos. Que debemos de tener mucho cuidado cuando vemos la vida de Abraham y no caer en situaciones tan peligrosas como cayó Abraham. O sea, no le iba a pasar nada si desde el principio Abraham hubiera dicho la verdad. Es mi esposa. Es mi esposa. Yo vengo en son de paz. Yo vengo para que me apoyen. Yo vengo porque ustedes tienen alimento. Yo vengo por eso. ¿Cuánto me cuesta? Véndanme. ¿No le parece que hubiera sido una actitud diferente? Pero luego pensar egoístamente, me van a matar. ¿Cierto? Y a mi mujer, pues Faraón la va a agregar a su harem. ¿Y se da usted cuenta lo que hubiera pasado? Si Sarai, en vez de tener un hijo de Abraham, tiene un hijo de Faraón. ¿Se da cuenta? El descarrilamiento de la descendencia mesiánica. ¿Cómo se saldría de su carril, hermanos? Aunque bueno, con Ruth no se salió, con Rahab tampoco, porque Dios tuvo cuidado de volver a encarrilar esa línea mesiánica. Entonces nos damos cuenta de los peligros que provocó Abraham con su desconfianza y con su falta de fe. Mire, hermano, así como hemos hablado de otros personajes, por ejemplo, de una mujer, la madre de Esaú y de Jacob, ¿quién era? Rebeca. ¿Tuvo buen comportamiento Rebeca con sus hijos? No. No tuvo buen comportamiento porque provocó tantos problemas al interior de su familia que sus hijos se odiaran. Y la consecuencia de ese mal comportamiento de Rebeca lo estamos viendo el día de hoy en el Medio Oriente. Ismaelitas contra los hijos de Isaac. Los hijos de Ismael contra los hijos de Isaac. Estamos viendo el día de hoy ese problema provocado desde aquel tiempo. Por otro lado, Abraham anda con toda su familia, andaba con los que más amaba y estaba exponiéndolos por su egoísmo. Con esta arriesgada maniobra que hizo Abraham, a título muy personal, Abraham puso más su confianza en las riquezas y provisión que Egipto le iba a dar, que el rey le iba a dar, que en la protección de su familia, que en la protección de su esposa. ¿Se da cuenta, hermano? Las consecuencias que puede traer una mala acción por pérdida de fe y por pecado de un santo. El pecado de la mentira, el versículo 13, nos muestra una marcada fisura en el carácter de Abraham. Aquí nos estamos encontrando con lo que podíamos llamar una verdad a medias. Porque ¿qué le dijo Abraham a Faraón? Que era su hermana.
su media hermana. Entonces dice Abraham, pues no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Es mi media hermana. Pero era su esposa también. De media hermana pasó a ser su esposa. Entonces quien tenía la titularidad como calificativo es su esposa, no la hermana. Pero la consecuencia no se pudo evitar. Abraham cometió 2 veces el mismo pecado. Porque después de haberle dicho al faraón que su esposa era su hermana, y ahí se quiso justificar un poquito. El pecado de la mentira no surge solo, más bien es el resultado de algo planificado que se convierte después en una acción, que se ejecuta. Porque todos nuestros pensamientos van tejiéndose para hacer algo, para ejecutar algo. Definitivamente. Y llega el momento de la ejecución. Abraham le preocupaba que cuando los egipcios vieran a su bella esposa, lo matarían y él pues no quería ser muerto. Entonces, ¿por qué no te manejas rectamente? ¿Por qué desconfiaste de la promesa de Dios? ¿Por qué abandonaste tu fe en el Señor? ¿Por qué no enfrentaste la situación tal como era? ¿Qué estamos diciendo aquí como nuestro eslogan, hermano? Dígamelo. ¿Preferimos qué? Herirlo con una verdad que matarlo con una mentira. Claro. No vamos a sacar nada bueno de una mentira. El asunto es que la mentira tiene patas cortas y tarde o temprano será descubierta. Y para poder mantener en firme una mentira, tienes que apuntalarla con 50,000 mentiras más. Así de fácil. Entonces, cuidado con esos momentos. El pecado de la conveniencia. Observe lo que dice el texto, versículos 14 y 15. Para que esos hombres vieran a Sarai tan hermosa, ella debió entrar con su cara descubierta. Y vieron sus facciones, vieron su cuerpo, vieron su fisonomía. 65 años, muy bien cuidada la mujer. Y fue vista por todos, tanto Faraón, los príncipes y todos los gobernantes en Egipto. Abraham presumió a su mujer, a lo mejor la arregló muy bien para impactar a los egipcios, a lo mejor la llevó a un salón de belleza, o qué sé yo, porque sí existía ya esos lugares donde embellecían y les daban tratamiento a las mujeres de los reyes, a los harem. Entonces, yo creo que sí iba muy bien arreglada Sarai. Pero bueno, ella tenía 65 años, no sabemos si la maquilló, si la arregló, pero lo que sí sabemos era que la Biblia la describe como una mujer muy hermosa. Abraham presumía a su esposa para sus propósitos y en ese momento de su vida el miedo oscureció sus sentidos. Él pensó egoístamente también. Si yo digo que es mi hermana, voy a recibir una dote muy importante por parte del faraón. Entonces,
Abraham era negociante y pensó en esto. Un ser humano sujeto a pasiones. Bien, el pecado de la ventaja, del ventajismo que llevaba Abraham. El versículo 16 ahí nos habla del resultado del engaño por causa de Sarai. No, no fue por causa de Sarai, fue por causa de la envidia y del egoísmo de Abraham. Recuerde que la mujer estaba sumisa al varón. Y si Abraham le hubiera ordenado a Sarai lo que le hubiera ordenado, la mujer iba a obedecer. Así de fácil. Así era la costumbre y así eran las familias. Cuando Faraón tuvo delante de él a esa bella mujer, pronto ordenó a sus mayordomos, escúchelo bien, llenar a Abraham con sus dotes. Vea el beneficio que sacó, que incluían ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Todo eso el faraón le dio a Abraham. Porque el faraón, o por qué el faraón hizo esto, apenas este hombre y esta mujer estuvieron en su palacio, porque Sarai era su hermana y ese era un derecho al cual Abraham debió acceder. Todo lo que Abraham obtuvo lo enriqueció enormemente. ¿Pero qué cree? La consecuencia de haber ido Abraham a Egipto. Alguien dígame la hora, hermanos. ¿Cuánto llevo? Bueno, casi concluimos. Pero quiero dejar bien en claro la consecuencia terrible que hubo por haber ido Abraham a Egipto, por haber mentido, por haber hecho tantas cosas negativas. Recibió la dote. Y dentro de la dote, en el paquete que recibió de dote, ya dijimos asnos, camellos, burros y todo lo demás, pero también criados y sirvientes. Recibió a Agar. ¿Ve usted la importancia de analizar todo esto? Ahí viene Agar dentro del paquete. Sí. ¿Y qué sabemos? ¿Y qué sucedió? Pues que fue la concubina de Abraham, nació Ismael. Nació Ismael. Nacieron los ismaelitas. Y véalos ahora peleando contra los israelitas por causa de Abraham. Fíjense bien hasta dónde tenemos que llegar. Si vamos buscando culpable, pues Abraham. Pero también tenemos que ver el enfoque divino. Dios lo permitió. Si Dios hubiera querido, lo evita. Pero Dios lo permitió con un propósito. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío, porque no somos marionetas, porque no somos peleles que somos manipulados por alguien. No. Tenemos ese libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Y Abraham las tuvo.
Por eso debemos de tener mucho cuidado con las decisiones que tenemos, con el libre albedrío que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que no digamos, Dios me está mandando al infierno. No, no es Dios. Eres tú, que no has querido recibir a Cristo como el Salvador de tu alma, que has rechazado y que has visto por poco, muy en poco, la sangre derramada en la cruz del Calvario por salvarte, por rescatarte del lago de fuego. Y tú no has querido recibir al Hijo de Dios. Y tú no has querido ser salvo. Y tú has seguido en un estado de terquedad, de necedad, en un estado de idolatría, adorando dioses ajenos, de talla y de fundición. Porque el Señor tiene planes de bien para ti y para mí. No planes de mal. Pensamientos de bien, así dice la Escritura. Y no de mal para ti y para todos nosotros. Así que, amados hermanos, vemos toda la consecuencia que trae un pecado cometido por un santo. El pecado del mal testimonio. Mire lo que sucedió. En vez de que Abraham hubiese llegado a Egipto, predicándoles a Dios, enseñándoles, mostrándoles el plan divino, la misericordia de Dios. No llegó así. No fue emisario de Dios, del Dios Altísimo. No. No fue embajador del Dios Altísimo. No. Fue todo lo contrario. Lo regañaron. Lo avergonzaron. ¿Quién? Los impíos. Los idólatras. Él se expuso a eso y recibió todo eso porque se lo ganó a pulso. Lo regañaron, lo expulsan y ahí versículo 15 y 16 me parece que dice claramente lo que dijeron de ti, de él. ¿Y qué pasó con Faraón? ¿Qué pasó en Egipto? Por causa de la presencia de Abraham ahí y de haberlos engañado. Castigados con plagas. Y entonces Faraón, enojadísimo y molesto, cuestiona y le reclama a Abraham. Oiga, que un impío le esté reclamando a un cristiano o a un hijo de Dios. Pero se lo tenía bien ganado porque él se puso ahí voluntariamente en esa posición de ser tiroteado por un impío, por un incircunciso, regañado y expulsado de ahí. ¡Qué vergüenza! Es una verdadera vergüenza. Pero esta es la causa de y consecuencias de haber pecado contra Dios. Dice claramente la Escritura, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mateo 5:13. Abraham no fue la sal de la tierra. Abraham no habló del Altísimo. Abraham no habló de quien le había prometido. Abraham no habló con quien había pactado, de quien había pactado. No, no habló nada de eso. Se mantuvo callado, solamente viendo por
sus intereses, solamente viendo por sus cuentas bancarias, solamente viendo por sus propiedades. Y ahí en Egipto se repuso, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? A Dios no lo avergonzó, porque Dios sigue siendo Dios. Y el mal testimonio de un cristiano no va a avergonzar a Dios. Avergonzará a quien está proyectando ese mal testimonio, pero a Dios no. Dios sigue siendo Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente. Él sigue teniendo todos esos atributos. Pero quien es avergonzado es quien provoca y quien lleva y el que proyecta ese mal testimonio. Por eso veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical el buen fruto y el mal fruto. Hablamos de la verdadera vid y hablamos del verdadero fruto. El buen fruto es ir por todo el mundo, es ir por donde caminemos, predicando el evangelio a toda criatura, hablando del Señor. Pero esto tenemos que hacerlo, pues estando bien conscientes, amados hermanos, y que nuestra conciencia lo haga en automático. Que no tengamos que decir en ese momento, tengo que hablar. No, que en automático cuando nos demos cuenta ya estamos hablando del Señor. Anoche nos pasó. Anoche nos pasó y tuvimos un caso así que algunos hermanos que pues lamentablemente hay mucha necesidad de conocer tantas cosas, pues luego me empezaron a preguntar algunos detalles de los tiempos que estamos viviendo y de la guerra del Medio Oriente. Y cuando comentamos eso, mi esposa de repente me iba a interrumpir, pero vio que estaba ya yo metido en eso y ya mejor se retiró. Estábamos en familia, estoy hablando de eso. Y hermanos, pero en automático, cuando nos demos cuenta que ya estamos hablando del Señor, que ya estamos hablando de su palabra, que ya estamos predicando, eso es lo que debemos hacer. Y no caer en los errores que estamos viendo y en la lección que la palabra de Dios a través de Abraham nos está dando en este momento. Claro, Abraham fue grandemente restituido, el padre de la fe, tuvo a Isaac, ¿sí? Y de Isaac tenemos a Esaú y a Jacob. Hablo primero de Esaú porque fue el primero que salió. Aunque Isaac salió agarrado, ¿de dónde, hermanos? Del calcañar del tobillo, pero salió en segundo lugar, ni modo. Jacob agarrado el tobillo de Esaú, pero salió en segundo lugar. No fue el primogénito, pero finalmente adquiere la primogenitura. Y el odio de su hermano hacia él, queriéndolo matar. Así que, amados hermanos, que la lección que Abraham nos está dejando nos quede muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. La falta de fe de Abraham
además de afectar a su familia, también afectó al faraón y a su casa. La palabra de Dios nos habla de graves plagas con las cuales Dios hirió al faraón. Por causa de Sarai, no. Repito, no fue por causa de Sarai. Fue por causa de Abraham. Falta de fe de Abraham. Faraón preguntó, ¿qué me has hecho? ¿Por qué has traído este dolor a mi casa? Fíjese nomás. Y todavía tener que darle dotes después de haber sido tan lastimado. Luego le devuelve a Abraham a su esposa y Faraón incluso la llamó a Sarai porque ya estaba en el harem. Ya estaba ya. La llama en presencia de Abraham para indicarle que no le había hecho nada. Fíjese nada más todos los detalles que Faraón tuvo que hacer. Demostrarle a Abraham en presencia de ella que no le había hecho ningún daño. ¿Sí? Era el Faraón. Pudo haberlo hecho. Pero Dios no lo permitió. Porque tenía contemplada la pureza de la descendencia mesiánica. Así que no lo permitió. El pacto que Dios hizo con Abraham incluía ser bendición para todas las naciones. Bendición para todas las naciones. Y la primera nación que visita, ¿qué pasó? Fue para maldición. Entonces, todavía más detalles, todavía cárgale más a Abraham, que no se cumplió en Egipto la bendición que Dios le había prometido. ¿Qué pasó? En aquel momento, Abraham, en lugar de ser el embajador del Dios vivo y verdadero, ahora es una vergüenza para los egipcios, hasta el punto de ser expulsado de ese país. El que pudo ir para predicar al faraón del Altísimo, ahora ha salido exhortado por un impío y por un pagano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué verdadera vergüenza! Sin embargo, a Dios nadie le estropea su plan. Nadie. El plan divino se tenía que cumplir como lo había establecido desde un principio. Que los errores cometidos por Abraham, amados hermanos, el padre de la fe, jamás perdió el calificativo de padre de la fe, no por estos detalles. Como decimos en mi tierra, una golondrina no hace verano. Aquí no se conocen las aves llamadas golondrinas, las que tocan cuando una persona se va. En mi tierra sí, en Durango. Cada vez que llegaba el verano, llegaban las golondrinas. Llegaba el invierno y se iban. ¿Sí? Pero una golondrina no hace verano. 50,000, sí. Entonces, un detalle cometido por Abraham, pues no está destituido, porque él siguió caminando en fe. Él se mantuvo, corrigió ya su caminar. Ya no vemos este tipo de errores cometidos en la vida subsecuente de Abraham. Y bueno, estoy seguro que
corrigió, enderezó la calzada, enderezó el camino y su comportamiento ya fue conforme a la perfecta voluntad de Dios. El Señor nos mantenga firmes, hermanos, sin perder la fe, sin abandonar la fe y sin que como santos pequemos, evitemos pecar. Pero si en algún momento se ha cometido un pecado, ¿qué sigue? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está, el pendiente nuestro, para seguir amistándonos con Dios y manteniendo un camino firme, libre, en el sendero que Él nos ha marcado. Póngase de pie, amado hermano. Concluyamos este mensaje dominical. Cierre sus ojos y oremos. Padre Celestial, te estamos dando muchas gracias, Señor, por habernos permitido ver la luz de este nuevo día, Padre, y por habernos permitido estar en este lugar, meditando en tu palabra. Señor, analizando personajes, analizando errores de los santos, Señor, para evitarlos, para no cometerlos, Señor, y para llevar una vida plena en tu presencia. Gracias, Dios, por la vida de la iglesia presente. Gracias, Dios, por la vida de nuestros hermanos que están ahí tras esa pantalla, Señor, y que hoy estuvieron acompañándonos en este mensaje dominical. Gracias, Señor. Concluimos solamente este mensaje de hoy domingo, 5 de mayo del 2024, y continuamos en unos momentos con el sacramento de la Santa Cena. Así que, amado hermano y amigo, no se retire. Si usted está bautizado en agua, en Iglesia Cristiana Evangélica, por inmersión, puede participar. Si no lo ha hecho, no puede participar, y lo invito a que se bautice por inmersión en una iglesia cristiana. Y si no tiene a dónde ir, venga aquí con nosotros, Árboles junto al río, Poza Rica, Veracruz, Naranjo 511, esquina calle Roble. Aquí lo preparamos, aquí le damos el curso y aquí lo bautizamos para que siga usted creciendo en el conocimiento de la verdad. Bien, Dios les bendiga, y estamos concluyendo solamente el mensaje dominical. A continuación estaremos tomando la Santa Cena. Nuestras hermanas ya pueden traer los elementos. Tomen su lugar, hermanos. Sí. Sube las cosas ya. Sí. Sí, para que no la muevan, hermano. Con esta mesita, hermano, ya. Sí. Y con mucho cuidado, o ahí cabe los elementos, adelante de la, para que no la muevas esa. Pues sí caben los elementos, ¿no? Sí caben. Ok, perfecto. Muy bien, hermanos. ¿Quiénes pueden participar? Los hermanos que estén bautizados en agua, por inmersión en la Iglesia Cristiana Evangélica. Aunque no, si hoy tenemos hermanos de otra iglesia, no importa, están bautizados en Iglesia Cristiana por inmersión, pueden participar.
Si no están bautizados, pues absténganse, hermanos, y busquemos siempre ser bautizados para que podamos participar de este sacramento. Así que vamos a escuchar un preludio y en este preludio, hermanos de la nave central se forman en el pasillo central y si tenemos hermanos acá en el anexo, también a través de este preludio empezarán a pasar, tomarán sus elementos y regresarán a sus lugares. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ahí se apaga. Espera. Ya con eso. Muy bien, amados hermanos, ya tenemos nuestros elementos. Estamos preparados, nos preparamos para este momento y damos gracias a Dios porque usted estuvo muy presente que hoy teníamos este sacramento, que hoy se impartiría primer domingo del mes y está usted aquí presente, Iglesia Árboles junto al río. No, aquí, así, agarro esa ahorita, ¿no? Así, primero esta. Muy bien, amados hermanos, damos gracias a Dios, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar en este momento, en este lugar, para cumplir conforme a tus indicaciones, como has dejado ahí en la iglesia a los Corintios, lo dejaste muy claro, Señor, y aquí estamos compartiendo tu palabra en este momento. Tu palabra dice en esa carta que enviaste a la iglesia en Corinto, Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús,
que el Señor Jesús, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando hablamos aquí del Señor, Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Señor, tenemos en nuestra mano un pedazo de pan que está significando, simbolizando tu cuerpo, un cuerpo lastimado, un cuerpo traspasado por la lanza del soldado romano, lastimándote, Señor, fluyendo tu sangre, Padre, de ese cuerpo. Señor, pero ese sacrificio nos ha rescatado de una condenación eterna. Nos has traído de muerte a vida y nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este ministerio, Padre, y gracias por este domingo tomar la cena del Señor conforme a tus indicaciones. Gracias, nos has rescatado, nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús y nos has traído de las tinieblas a la luz. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Comamos el pan, amados hermanos. Asimismo, sigue diciendo tu palabra, tomaste también la copa después de haber cenado y dijiste: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la tomen en memoria de mí. Señor, tenemos la copa con un líquido que está simbolizando tu sangre. Sangre preciosa, sangre poderosa, sangre que nos ha dado vida y ha pagado y ha borrado nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Señor, nos diste la vida eterna y nos has ayudado para ir caminando mientras tú nos llamas a tu presencia hacia la patria celestial. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque esa sangre se deslizó por el madero. Esa sangre llegó al polvo de la tierra. Esa sangre llegó a nosotros, Señor, y nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Tomemos la copa, amados hermanos. Así pues, todas las veces que tomen este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, hemos anunciado tu muerte y hemos anunciado tu resurrección. Porque tú no te quedaste en una tumba, Señor. Solamente 3 días estuviste ahí, pero estuviste muy ocupado, Señor. Bajaste, Señor, y liberaste a los que estaban ahí en el seno de Abraham, Padre. Bajaste, Señor, y trabajaste durante esos días y regresaste y estás sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Y ahora, Señor, nos has rescatado a nosotros de una condenación eterna y nos has puesto sobre la roca, sobre esa roca que es Jesucristo, sobre esa roca que fluye agua de vida preparada para nosotros, de la cual no volveremos a tener sed. Mi Dios, muchas gracias. Honramos y te damos a ti, Señor, nuestra adoración. Gracias en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todos, Señor, humildemente. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Aleluya. Su copita pásela al hermano de la orilla y ahí pasaremos a recoger. Tome su lugar. Listo. Ya. Gracias. Gracias. Si quieres yo. Ah, sí, claro. Muy bien, hermanos, hemos concluido este sacramento, la Cena del Señor. Damos gracias a Dios por su participación, por habernos acompañado también en este mensaje dominical. Y le decimos a nuestros hermanos y amigos que están tras esa pantalla que les amamos en el amor de Cristo. Gracias por su presencia. Nos gozamos y aprendimos muchas cosas de la palabra de nuestro Señor. Así que lecciones que deben de ponerse por obra y lecciones que debemos ir asimilando paulatinamente. Gracias a Dios por ello. Bien, vamos a despedir esta transmisión. Fue el mensaje dominical de la Iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo, un caluroso saludo y les decimos que les amamos en el amor de Cristo y los invitamos a seguir acompañándonos en nuestras transmisiones a través de la página de Árboles junto al río. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Okay.